Según la historia, la cultura mexica se asentó en un islote al poniente del lago Texcoco, donde los mexicas fundaron la Gran México Tenochtitlán en 1325, donde cumplirían el mito del águila devorando una serpiente sobre un nopal. La cultura mexica se ubicó en el periodo posclásico que abarca desde el año 1325 al 1521. Tecamapixtli fue su primer gobernante y él gobernó desde 1365 a 1395. Moctezuma fue su quinto gobernante, cuyo reinado duró desde 1440 a 1469 después de Cristo. Él fue importante ya que fue durante su gobierno cuando llegaron los españoles a colonizar. Cuauhtémoc fue el onceavo gobernante cuyo gobierno duró desde 1520 a 1521, el gobierno más corto de toda la cultura mexica, ya que fue en su gobierno cuando el Gran Imperio terminó. Fue el último gobernante de toda la cultura. El Güey Tlatoani era el que se ponía en lo más alto de las clases sociales. Ellos eran los emperadores de la cultura. Los Pipiltin eran quienes conformaban la nobleza. Ellos eran los que estaban por debajo del emperador. Los Pochtecas y Macehualtin eran el pueblo, sus comerciantes y estudiantes y ese tipo de personas. Y en la clase social más baja se encontraban los Tlacotin, quienes eran los esclavos de todos. Quetzalcóatl era su dios de la sabiduría, Huitzilopochtli era su dios de la guerra y Mictlantecuhtli es el dios de la muerte. Estos tres fueron sus dioses más importantes. Estas tres fueron sus deidades principales. Este es el principal conjunto arquitectónico mexica. Es el templo mayor, el cual está ubicado en la ahora Ciudad de México. A continuación le dejo un video de unos 3 minutos de un canal de YouTube para que complete la información. Hoy hablaremos de los mexicas. Su ciudad principal fue Tenochtitlán. Ellos fueron el pueblo de mayor desarrollo político, económico y militar del México prehispánico. Asimilaron la cultura de sus antecesores, fundamentalmente de los toltecas. Los mexicas vinieron desde Aztlán y llegaron al Valle de México siguiendo una señal. Exacto. Cuenta la leyenda que los mexicas salieron de la mítica Aztlán, o lugar de las garzas, guiados por su dios Huitzilopochtli, quien les daría una señal de dónde fundar su pueblo. En la orilla del lago de Texcoco encontraron lo que buscaban: un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Según las crónicas, este encuentro se produjo el 13 de marzo de 1325. El sitio donde encontraron el águila era una planicie rodeada de un gran lago y canales. Los mexicas fueron muy hábiles para construir una ciudad en esas condiciones. Cuando a fines del siglo XII los mexicas llegaron al Valle de México, los principales centros de población eran Azcapotzalco, Culhuacán y Coatlinchán. ¿Cómo fue que se convirtieron en ese gran imperio? Tenochtitlán y Texcoco se aliaron para derrotar a Azcapotzalco. Luego el señorío de Tlacopan se les unió para formar la Triple Alianza, siendo los mexicas los líderes, adueñándose de todo el Valle de México, y después conquistaron otras regiones, a las que les cobraban tributo. La guerra fue una actividad muy importante, por el afán de conquista de los mexicas y por motivos religiosos. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Los mexicas creían en una dualidad entre la vida y la muerte, por lo que la muerte no era más que otro estado de la vida. Los mexicas creían que el mundo fue creado y destruido 4 veces. Luego fue creado por los dioses por 5ª vez, que es el mundo donde vivimos. Después el dios Quetzalcóatl creó a los hombres y a las plantas que los alimentan. Otra diosa, Coatlicue, era diosa de la tierra y madre de todos los dioses. Otro elemento muy significativo de los mexicas es el llamado calendario del Azteca. ¿Cómo lo utilizaban? El calendario azteca o piedra del sol medía el año solar. Era un instrumento para medir el tiempo contando los días. Estaba formado por 18 grupos de 20 días que daban un total de 360, a los que se añadían 5 más, considerados sombríos o funestos. ¿Cuándo llegaron los españoles? El 8 de noviembre de 1519, Cortés llegó a Tenochtitlán, siendo recibido triunfalmente por el emperador Moctezuma en la calzada de Tlalpan. Moctezuma hospedó a Cortés en el palacio de Axayácatl. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, cayó Tenochtitlán.
En sí actualmente no hay culturas sobrevivientes, sino que lo que sobreviven son sus actividades y tradiciones, tales como el Día de Muertos, los voladores de Papantla y los bailes aztecas. Y en conclusión, esta escultura mexica nos dejó bastante en sí, pues, cultura, ya que nos dejó varias actividades y tradiciones, conocimientos sobre sus dioses, matemáticas, entre otras cosas. Y estas serían las fuentes y por lo tanto el final de este video. Muchas gracias por su atención, mi nombre es Estromar, nos vemos en la siguiente.